Tenemos muy buena participación. Bueno, chicos, muy buenas noches. Un saludo muy, muy especial para todas y para todos. Bienvenidos a este primer seminario de prepráctica y es el primero porque ustedes son los pioneros en este programa y están a puertas ya de hacer su práctica profesional y es muy importante que ustedes comprendan este proceso, que es un proceso que está regulado y reglamentado por nuestra institución, reglamentado también por el Ministerio de Educación Nacional, como ustedes van a ver. Entonces, queremos que sepan que muchas de las disposiciones que aquí se van a compartir no es porque nosotros nos las inventemos, no es porque queramos, sino porque también hay una regulación que es muy, muy, muy importante que ustedes conozcan, entiendan, comprendan. Les pido el favor que levanten la mano quienes recibieron el manual de prácticas que mandé por correo electrónico. Jairo lo recibió. Por favor, me van confirmando quiénes. Javier también, el padre Javier, Sofía, Marisol, María Fernanda. A ver, ¿quiénes me faltan por manito? Daniela también se lo mandé y a Juliana Morales también. A ver, ¿quién más? Cindy no lo han recibido. Cindy, Daniela, Cindy, Daniela, Lady Joana. ¿Quiénes no? Por favor, levanten la mano porque es muy importante para nosotros estar seguros de que ustedes recibieron el manual de práctica. No me bajen la manito, por favor, no me bajen la manito. ¿Quiénes recibieron el manual de práctica y quiénes no? Valeria lo recibió. Valeria, yo le voy a pedir a los profesores que nos están acompañando que me ayuden a apuntar quiénes están manifestando que sí lo recibieron y quiénes no, para poder exactamente tener la información de quiénes no y podérselos hacer llegar. Bien. Señor Gloria, eh, pero si todos levantamos la mano, ¿cómo sabemos? Porque, por ¿Cómo? ejemplo, yo no lo recibí. Si todos Los levantamos la mano, ¿sabes cuáles sí y cuáles no? porque están levantando la mano únicamente los que sí la recibieron. Sí. Ah, ok. Los que sí la recibieron, levanten la mano. Los que no, por favor, me la dejan abajo. ¿Listo? Entonces, Valeria, Sebastián Ardila, María Fernanda Martínez, Luz Dari Muñoz, Luz Adriana Torres, Lina Dávila, Lady Villa y Doña Julián Gloria, Murcia. ¿Cómo? la interrumpo. Yo la había subido, pero no, yo no lo he recibido. Por eso la bajé. Perfecto. Entonces, a partir de esta información que nos están dando, voy a verificar que todos, absolutamente todos, reciban el manual de prácticas, porque es muy importante que lo reciban y lo entiendan. Eso hace parte de este proceso que hoy queremos iniciar de una manera muy, muy buena, de una manera muy cálida, de una manera muy asertiva, de una manera muy clara para que ustedes tengan el mejor proceso del mundo. Ya pueden bajar las manitos. Muchísimas gracias. Yo voy a compartir la presentación. Me acompañan en este conversatorio los profesores y la profesora Ángela que acompañan este proceso. Ellos en cualquier momento también pueden hablar. Daniela me levantó la mano indicándome que sí recibió el manual de prácticas. Perfecto. Bueno, ellos van a ir haciendo también su intervención y yo quiero pedirles a todos y a cada uno de ustedes que
en que no vamos a atender inquietudes, sino de a poquitos. O sea, les explicamos una parte, resolvemos dudas. Explicamos otra parte, resolvemos dudas. Y es muy importante que escriban sus dudas en el chat, que escriban sus dudas en el chat. Así luego yo les dé la palabra para interactuar, porque de esa manera nos queda registro de las dudas que puede haber en este proceso. Bueno, chicos, el seminario, cuando ustedes entraron a nuestra institución, con toda la esperanza de formarse como comunicadores digitales, ustedes entraron para conseguir unas bases axiológicas, es decir, éticas, de valores, conceptuales y procedimentales, que les permitieran actuar como comunicadores, especialmente en un entorno convergente donde los medios digitales se unen a los medios tradicionales de la comunicación. ¿Buscando qué? Que cuando terminaran ese proceso, ustedes pudieran participar en procesos comunicativos. Pueden ser creativos, pueden ser de producción de medios, pueden ser consultivos, puede ser en sus propios emprendimientos, puede ser trabajando para diferentes tipos de organizaciones, porque ustedes ya han visto que la comunicación es transversal, es lo más transversal del ser humano. Todos los seres humanos en cualquier área, en cualquier contexto, en cualquier disciplina se tienen que comunicar. Entonces la comunicación sirve para trabajar en cualquier campo. Lo segundo que estábamos buscando es que ustedes estuvieran en capacidad de valorar, Valorar es tener esa capacidad crítica para poder evaluar y poder hacer recomendaciones frente a estrategias de comunicación, a productos comunicativos, a procesos comunicativos, etc. Aplicando obviamente la comunicación digital y las recomendaciones que hay para eso. Por eso ustedes ven asignaturas como comunicación accesible, como el taller de usabilidad y diseño, como todas las materias de fundamentación, porque eso les va a permitir tener capacidad de pensamiento crítico frente a estos fenómenos. Eso sí, quiero advertirles algo. Ustedes están estudiando una carrera que cambia a la velocidad de la luz, o sea, es exageradamente cambiante. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este programa es darles bases. ¿Qué tan profundas van a ser las bases? Depende de cada uno de ustedes mantenerse actualizado con lo que pasa en el mundo en general y en los procesos comunicativos en particular. Y lo tercero que queríamos era que ustedes se formaran para formar a otras personas, para sensibilizar a otras personas frente a estos procesos de comunicación digital. Ustedes saben que nuestra institución es una institución comprometida hasta los huesos con el desarrollo social y humano equitativo y justo. Nosotros por eso también siempre decimos, este es un programa de comunicación digital con énfasis en una comunicación para un desarrollo integral, equitativo y justo social y humano. Esa fue nuestra promesa de formación, una formación que ustedes ya han ido abarcando y que poco a poco han ido cumpliendo los cursos para salir y desempeñarse en los diferentes cargos que tenemos en esa promesa de formación. Ser coordinadores de área de comunicaciones o de programas o de proyectos o de procesos o de servicios que tienen que ver con comunicación digital. Poder a los que les gusta la parte más creativa y la parte más de escritura, ser guionistas, escritores de mensajes y contenidos. Ser creadores de productos informativos y comunicativos digitales. Ya en un anterior evento tuvimos invitado a un egresado nuestro que maneja el periódico Bellanita. Qué rico que ustedes también puedan generar ese tipo de proyectos.
o que sean formadores, formadores para el reconocimiento de esas características, posibilidades y riesgos de la comunicación mediada por las TIC. Yo espero que ustedes algún día sean profesores de este programa. Ustedes tienen una responsabilidad con el mundo y es compartir lo que saben. Qué rico que puedan ser docentes aquí o en cualquier otra parte, ayudando a la gente a formarse en comunicación digital, porque ya sabemos que la alfabetización digital es algo urgente. También que puedan ser asesores de organizaciones en temas de comunicación digital, en buenas prácticas, en prácticas sociales y humanas de comunicación, o que emprendan sus propios proyectos o sus propias empresas. Esa fue nuestra promesa de formación y por eso tenemos un pensum que tiene lo siguiente. Y yo aquí lo voy a compartir para que ustedes lo tengan en cuenta. Son 8 semestres, son 8 semestres. Un semestre tiene 2 bloques. Recordemos que en el semestre 8 está la práctica profesional. Y ustedes me dirán, profe, ¿y qué hay que hacer para cumplir esa práctica profesional? Como nos va a contar Luis más adelante, tienen que haber visto y ganado todas las asignaturas, todas estas asignaturas de los semestres 1 a 7. Si les falta una asignatura, no pueden hacer la práctica profesional. Así nosotros quisiéramos, profe, hágame una excepción, no se puede. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que la práctica profesional está ubicada en el 8º semestre y estos son los prerequisitos. Eso significa que si ustedes en el sistema no tienen ganadas estas asignaturas, no pueden hacer la práctica profesional. Y la práctica profesional dura los 2 bloques académicos, los 2 bloques académicos. Eso es muy importante que lo entiendan y ahorita nuestro profesor Luis Fernando va a ser quien les va a dar más información. Ustedes tienen unas asignaturas en el plan de estudio, no importa en el orden en que ustedes la hayan matriculado y las hayan visto, desde el semestre 1 hasta el semestre 7. A veces algunos compañeros no tienen todos los recursos económicos, entonces matriculan menos materias. No importa cuándo las hayan hecho, lo importante es que desde el semestre 1 hasta el semestre 7 deben haber cursado todas esas asignaturas que aparecen ahí y las deben haber ganado. En el semestre 8 se ven otras asignaturas, pero esas asignaturas que están en el plan de estudios en el semestre 8 no cuentan para la práctica profesional y se van realizando paralelamente con la práctica. Es decir, la electiva 3, la electiva 4, la optativa 3, economía y sostenibilidad son asignaturas que ustedes pueden ir viendo simultáneamente con la práctica. ¿Listo? Hasta ahí es importante que quede muy claro. En comunicación digital no hay trabajo de práctica, trabajo de grado, no hay que hacer una tesis. A veces me preguntan, profe, pero ¿cómo así que hay que hacer tesis? Aquí no hay que hacer tesis, pero sí hay que hacer práctica profesional. Nuestra institución define como una tipología de trabajo de grado la práctica profesional. Cuando nosotros elegimos crear este programa, dijimos, no vamos a hacer trabajo de grado como un trabajo independiente, sino que van a hacer práctica profesional. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación para los programas de comunicación nos exige la práctica profesional. Es muy importante que ustedes lo sepan. El ministerio exige que se haga práctica profesional. Algunas universidades, algunas instituciones, por ejemplo, cuando yo estuve en Bolivariana, había práctica profesional que la hice en Confama, más trabajo de grado. Y quien no hacía las dos cosas no se podía graduar. Aquí solo tenemos trabajo de grado. ¿Listo? Voy a darle entonces la palabra al profesor Luis Fernando, quien, Luis, te voy a hacer una propuesta. Voy 2 segundos, por favor.
le voy a dar a Luis Fernando la presentación para que sea él quien la proyecte, porque yo voy a ir tomando notas. Espérate un segundito. Luis, te la voy a ir, te la acabo de pasar al chat de comunicación para que seas, por favor, el que la proyecte y quien la comente. ¿Listo? Bueno, chicos, hasta ahora espero que les haya quedado claro que la práctica es una asignatura absolutamente esencial. Me están preguntando Luz Dari Muñoz si esto es solo para comunicación digital. Sí, sí. Luz Dari, es solo para el programa Comunicación Digital. En tu programa también, muy seguramente, que estás estudiando, Luz Dari. Luz Dari, ¿qué estás estudiando? Eh, Psicología. No te preocupes, te puedes retirar y te van a citar al seminario de prepráctica de psicología, porque Dari, esto es muy específico para el área nuestra. ok, sí, Gloria, recordémosle a Luz Dari que el programa de psicología tiene una materia que se llama prepráctica. Y en esa materia de prepráctica es el prerequisito para que pueda haber práctica 1, 2 y 3. Exactamente. Entonces, Lutari, si quieres te retiras, no te preocupes. Bienvenida siempre a los encuentros que hacemos desde Comunicación Digital. Bueno. Entonces, Luis, te doy la palabra para que seas tú. Yo le voy a pedir al profesor Luis Fernando Sierra y a la profesora Ángela que en el momento en que quieran participar y quieran hacer alguna aclaración, lo hagan, por favor. ¿Listo? Gloria, Luis, perdón, adelante. ¿por dónde me enviaste la presentación? En el chat de comunicación, en el chat de comunicación digital. No, ahí no llegó. Perdón, Revisa, Gloria. chicos. Si lo mandaste al rector. No, un momento, por favor. Voy a ponerlo como PDF y lo voy a mandar por aquí, incluso para que ustedes también queden con la información. ¿Listo? Listo. Incluso para que aquí sean... Pero mientras llega la presentación, cordial saludo para cada uno de ustedes. Eh, es importante que tengamos entonces presente algo, como decía Gloria, y es reiterar que el programa de comunicación digital no tiene trabajo de grado, ¿cierto? Pero que ustedes dentro de la práctica profesional, según la modalidad que aborden, ustedes deberán de realizar un entregable específico que se realiza allí dentro de todo el proceso. Que en este espacio no están solos, que están entonces con los docentes del programa y que contarán con el apoyo del Centro Virtual de Prácticas de la institución, el cual pues apoyará un poco todas las gestiones y todo el ejercicio que se viene desarrollando un poco en este proceso. De ahí a que ustedes, Incluso yo había invitado a la directora del centro de prácticas. Creo que no ha llegado todavía. Vamos a esperar que de pronto ella se nos une. Ya está en otra reunión. Entonces, Luis, ya está en tu chat. No me quiere dejar... Luis, ya sí llegó al de comunicación. sí. ok, ahorita también ya lo descargo. Listo, voy con el compartir de pantalla. En este momento están viendo mi pantalla. Sí, profe. ¿Cómo? Sí, sí, ya se está viendo, Sí, Luis. sí. Ok, entonces, bueno, como hablamos en el proceso, venía comentando Gloria que la práctica profesional tiene un objetivo y un resultado de aprendizaje, y es que buscamos entonces desde este proceso, en términos generales, que ustedes se acerquen a la realidad empresarial, científica y académica de las empresas, pero también de las empresas de su entorno cercano,
¿cierto? Eso tengamos como entornos cercanos y ustedes lo van a hacer en una empresa de su región, pero también puede ser que ustedes se encuentren en una empresa en el que puedan realizar la práctica profesional de manera virtual. Listo, esto está completamente válido dentro del ejercicio, ya según los procesos que les vamos a contar más adelante. En el programa de comunicación digital, pues la competencia y el resultado de aprendizaje son específicos para este curso. Entonces, pues nosotros en este punto, digamos que es como la sumatoria, van a llevar a ejercicios muy tangibles todo lo que ustedes han abordado en la carrera. Entonces, tenemos el proceso de aplicar los conocimientos y experiencias significativas para el desarrollo de estrategias comunicacionales en diferentes entornos. Ustedes han venido ya 7 semestres de materias, donde entonces ya han abordado, vienen con mucha teoría quizás en la cabeza, han realizado muchos ejercicios prácticos en los cursos, pero ya es la hora quizás de llegar un poco más al entorno empresarial. ¿Listo? Algunos vienen con procesos empresariales, otros vienen con procesos que se vienen desarrollando y que eso entonces va variando un poco dentro del ejercicio. Hablamos entonces también de que se desarrollan diferentes estrategias de comunicación digital de acuerdo con las necesidades del entorno. Y ahí es donde entonces también vamos a tener el proceso propio del ejercicio pues, de la carrera. Ustedes van a tener que validar que en algunos lugares van a poder realizar páginas web, pero en otros van a tener que realizar trabajos multimedia, en otros van a tener que realizar entregables digitales, ¿cierto? O incluso en algunos espacios tendrán que hacer entregables digitales, pero que puedan trabajar un poco de manera impresa si fuera necesario con las comunidades. Este curso cuenta con 3 elementos de competencia dentro del ejercicio, y es entonces el primero, identificar los procedimientos y requerimientos para el desarrollo de la práctica profesional, según la modalidad exigida en contextos diversos. Entonces, ustedes en el manual de prácticas que les envió la profesora Gloria, tenemos allí el ejercicio, tenemos allí el proceso y tenemos las diferentes modalidades a las que ustedes se pueden allí acercar. Es importante que lo vayan leyendo, que lo revisen, porque en el momento que se inicie la práctica profesional, la modalidad escogida no es cambiable dentro del proceso de la práctica. ¿Listo? Tenemos entonces el planificar procesos comunicativos para aportar soluciones desde la comunicación digital en el contexto de práctica. Esto entonces se determinará según el entorno y la modalidad de práctica que ustedes estén y con la orientación del docente que los vaya a acompañar. Y aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del programa para el aprendizaje práctico en el contexto de práctica. De los conocimientos adquiridos. Reitero, todo lo que se ha visto en las materias, todo lo que se ha visto en el proceso del pregrado, ya es la hora de que se genere la realidad directa, la realidad del proceso que se viene trabajando y que podamos entonces tener allí todo un ejercicio muy propio del entorno. Este ejercicio viene con algo entonces relacionado que es el marco legal. Recuerden, como mencionó la profesora Gloria, perdón, las prácticas profesionales se orientan por la resolución 3457 del 30 de diciembre del 2003, en el cual pues, se definen las características específicas de calidad para los programas de pregrado en comunicación e información. Tenemos el acuerdo de prácticas de la institución, el cual ustedes pueden ingresar al centro virtual de práctica. Allí encuentran un espacio que dice normatividad y lo van a poder consultar. Y los lineamientos de propiedad industrial e intelectual vigentes, tanto en el país como en la FUCN, ¿cierto? Como es el Estatuto de Propiedad Intelectual, la política de propiedad intelectual de la institución y los otros que desde esta fecha hasta febrero, si se llegaran a generar algún nuevo documento institucional, pues ya se les compartiría en su momento y entraría también a acompañarlos en este ejercicio. Características y obligatoriedad de las prácticas profesionales, Fernando. Es que yo ya trabajo, Fernando, es que la práctica no me queda tiempo, es que donde yo vivo. No, muchachos, la práctica es obligatoria desde el pensum académico, es una materia más. Se pierde como una materia más. Listo, entonces, no es reemplazable. Evelyn, Hola Luis y compañeros, buenas noches. ¿Me escuchan? sí señora, Hola, Evelyn, sí. Bueno, resulta que yo ahí
no sé, tengo pues un dilema por lo que yo en este momento pues yo trabajo como diseñadora gráfica, pero ya estoy como ejerciendo de cierta forma como la función de la comunicación en la empresa donde estoy en este momento. Me dieron pues como esa oportunidad pues de ejercer, pero yo sé que las reglas y las normas de las prácticas van muy diferente. Ahí yo tendría pues en cuestión a salario, ¿cierto? Yo Evelyn, te ahí, hago una propuesta. ajá, Espérate que Luis termine de explicar Ujú. esta parte y vas a solucionar la duda que estoy segura que nos vas a plantear. Terminemos listo, esta parte, porque ya íbamos para allá, porque no eres la única estudiante que le pasa eso. Ya íbamos para allá y una vez resolvamos eso, entonces ya resolvemos dudas, ¿te parece? muchísimas gracias, sí. Listo, Dale. muchachos. Yo les estoy compartiendo todo el contexto legal, ¿cierto? Que tiene que estar dentro del ejercicio, ¿cierto? Enseguida más adelante vamos a hablar de las modalidades que el programa tiene creado para el proceso, ¿cierto? Por eso es importante que revisen, perdón, el manual de prácticas del programa, para que tengan muy claro el ejercicio, porque modalidad de práctica iniciada es con la que ustedes deben de finalizar, ¿listo? Dentro del proceso. Entonces, continuamos, es obligatoria, que no es reemplazable por diplomados, por inicios de posgrado o reconocimientos de experiencia laboral. Es que yo llevo 10 años trabajando en comunicación, no venga, no podemos reconocer dentro de ese ejercicio, ¿listo? Para el caso de comunicación digital, a comparación de otros programas de la institución, por ejemplo, los que están en Marinilla saben que las estudiantes de licenciatura deben de ir presencial a sus lugares, los que están, por ejemplo, en trabajo social deben de hacer la práctica presencial, pero comunicación digital la puede realizar de manera virtual, presencial o bimodal, es decir, unos días en casa, unos días en la oficina. Todo va a determinar cómo se parte con la agencia de práctica o de acuerdo con la modalidad que ustedes escojan. Que esto forma parte de los requisitos para optar a título profesional. Si yo no tengo la práctica ganada con mi certificado de práctica de la institución, no me puedo graduar. Es que yo hice la práctica y me quedó en 2.95. No venga, es que el sistema puede a partir de 3. Me quedé en 2.97. El sistema aprueba a partir de 3, ¿cierto? Las prácticas deben iniciar únicamente cuando el estudiante haya matriculado la asignatura de práctica en el octavo semestre. Entonces, ustedes inician el semestre académico aproximadamente última semana de enero del próximo año, primera semana de febrero. Para ese momento, ustedes pueden iniciar la práctica profesional. Es que, Fernando, empecé la práctica en diciembre, entonces reconózcame ese proceso. No, no está dentro de ese punto, ¿listo? Por eso especificamos que se debe realizar en el marco de las fechas del calendario académico. Y las prácticas para estudiantes del convenio en rutas, que son la mayoría que están en este punto, son diferentes a las horas de labor social que deben de realizar. ¿Listo? Para que tengan por favor esto presente en el ejercicio que van a generar. Perdón, yo hago un pequeño resumen. Primero, es obligatoria. Segundo, no es paralela al trabajo social que realizan los del convenio Enrútate. Y tercero, hay varias modalidades que les van a permitir a ustedes ver cuál es la que más se adapta a sus gustos y a sus propias necesidades. Recuerden entonces eso porque es muy importante y ahí empezamos a resolver los problemas que tiene Evelyn, porque sabemos que algunos de ustedes trabajan. Nuestra intención no es que ustedes renuncien al trabajo, ni más faltaba. Nosotros tenemos varias modalidades que pueden ayudarles a solventar esos problemas. Vamos a ver entonces qué principios aportan a la práctica. Qué pena con ustedes, pues que me están comiendo los mosquitos. Yo no sé qué pasó. Ok, Gloria. Bueno, entonces, los principios que viendo en la práctica, muchachos, es autonomía, ¿cierto? Ustedes llegan a la práctica por voluntad propia dentro del proceso. Beneficencia, está entonces de ideas que sea un beneficio para ambos, para ustedes como personas y para la institución también que la que van a acompañar, que tenga un grado de confidencialidad. Aquí entonces empieza a ser muy certero lo que se dice, lo que se pasa en la práctica se queda en la práctica, ¿cierto? Allí toda la información tiene que ser estrictamente de manejo. Un enfoque de inclusión, ideas que también desde el proceso
ustedes se adapten a comunidades, pero que también nuestra práctica pueda permitir a aquellos que requieren, digamos que un acompañamiento especial, realizar todo este proceso. Tiene un grado de flexibilidad porque ustedes pueden desarrollarla en las organizaciones que ustedes escojan y que les habiliten el espacio, ¿cierto? Dentro del proceso del semestre, en los horarios que ustedes coordinen con la entidad. Fernando, es que yo organicé que con la entidad voy a estar de jueves a domingo, porque no puedo ni lunes, ni martes, ni miércoles. No hay ningún problema. Si la entidad le habilita espacios hasta los domingos, lo puede realizar. Un proceso de honestidad, porque el entregable que le va a pedir el docente también va a tener un proceso de revisión la acción que ustedes están generando, ¿cierto? Que puede ser validable, verificable, sí, pero es también un proceso de honestidad de ustedes. Respeto por la dignidad humana y el planeta, pues lastimosamente en otros programas hemos tenido casos de estudiantes que han sido víctimas de procesos de discriminación o de bullying laboral, pero también que a veces son los que los han realizado. Entonces, esto también implica un manejo allí adecuado en el ejercicio. Y de responsabilidad, porque aquí es, profe, me amplía la plataforma, no. Aquí estamos en la práctica, estamos como esa empresa. Si una entregable era para tal fecha, es para esa fecha, muchachos. Porque aquí todo se empieza entonces a alargar, se empieza a juntar y no podemos generar esos espacios dentro del proceso. Porque parte de la responsabilidad es que también ustedes se entreguen en fechas adecuadas para que el asesor pueda acompañarnos en un tiempo promedio y puedan entonces ustedes hacernos entregables de calidad dentro de las entidades. Yo aquí quiero hacer dos comentarios que son muy importantes y uno tiene que ver con el principio de confidencialidad. Chicos, ustedes ya van a salir a trabajar a un mundo laboral real, con sus pros, con sus contras, con sus cosas justas, con sus cosas injustas. Ojalá nosotros desde nuestro ejercicio profesional contribuyamos a hacerlas cada vez más justas. Esta práctica profesional es la carta de presentación de ustedes ante el mundo laboral. Es en la huella que ustedes van a dejar y su carta de presentación como profesionales de la comunicación. Hacer muy bien el trabajo es un compromiso con ustedes, con su imagen y con su reputación. ¿Qué pasa en las organizaciones? En muchas organizaciones hay información privada. Por ejemplo, los datos de los clientes, los correos electrónicos de los clientes, material gráfico o audiovisual que es exclusivo de las organizaciones. Cuando ustedes van a ir a trabajar, en muchas empresas les van a poner a firmar contratos de confidencialidad. Y ojo, porque eso es de ley. Si ustedes violan eso, se van a meter en un problema legal enorme. Entonces es muy importante ese principio de confidencialidad. Lo segundo que les quería decir es con respecto a la responsabilidad. Nosotros hemos tratado de ser bastante flexibles en este proceso formativo de ustedes. Algunos profesores bajan la nota por entrega tarde de los trabajos. Otros profesores no lo hacemos. Yo no acostumbro a hacerlo, siempre y cuando se cumplan otras normas, ¿cierto? Pero en la práctica no. En la práctica ya es, si lo que se pide es para tal día, es para tal día. Es para tal día. Ahí no hay tute, no hay cosa que valga, salvo que ustedes negocien con la empresa. Pero si ustedes negocian con la empresa o con la organización, van a empezar a darse cuenta que van a decir, ay, no, pero es que este nunca cumple nada. Este siempre hay que esperarlo. Entonces ustedes empiezan a dañar su propia imagen en las organizaciones, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Tienen que ser muy responsables en eso. Y una segunda cosa es la responsabilidad en los encuentros sincrónicos de práctica profesional. Hasta ahora hemos sido muy flexibles, que ustedes pueden venir a los encuentros sincrónicos de las asignaturas o puede que no y que vean el video. En práctica profesional tienen que asistir. Tienen que tener realmente una excusa válida para faltar o pueden negociar con el docente, que muy seguramente será el profesor Luis Fernando Mejía o el profesor Luis Fernando Sierra quien acompañe ese proceso,
o los dos, no sabemos todavía. Entonces, esa persona, estamos viendo todo, Luis, de tu chat, de tu, eh, eh, esa persona, ay, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Alguien que me... Que era el profesor Luis Fernando Sierra o Luis Fernando Mejía, con quienes Sí, estarían en la práctica. que deben ir al encuentro sincrónico. Entonces, si no pueden ir al encuentro sincrónico, deben acordar con los profesores o con el profesor que los acompañe qué día se van a encontrar en el encuentro sincrónico con el docente, así sea un ratico, a hablar directamente el proceso de práctica. Eso es muy importante frente a esos principios que nos acaba de mostrar Luis Fernando. Luis Fernando, yo voy a seguir proyectando, perdóname, ya es que tenía que resolver un asunto del formulario ahorita ustedes me deben llenar un formulario de participación, vamos, ya los resolví, entonces ahora sí sigamos. Ok, entonces, tenemos entonces, muchachos, que todo esto tiene unos actores. ¿Listo? Tiene unos actores como son entonces las agencias de práctica, que es donde ustedes van a estar dentro del proceso. Esa agencia de práctica es toda entidad legalmente constituida en Colombia o por fuera del país, quienes estén en el exterior o vayan a realizar la práctica con con alguna entidad del exterior. El cooperador de la agencia, que debe ser un profesional, preferiblemente comunicador social, que los acompañe en este ejercicio, que es entonces el que les adapta todo el proceso allí en el ejercicio que se vaya a realizar. Van a tener un docente líder de práctica, es decir, un docente que acompañe todo el proceso administrativo y un asesor de práctica, que será entonces el docente que esté con ustedes en plataforma. Yo quiero aclarar ahí que son dos docentes distintos. El docente líder es el docente que se encarga de todos los procesos frente a nuestra institución, muy seguramente será el profesor Luis Fernando Mejía, y el asesor de práctica es el profesor que los va a estar acompañando durante el semestre en ese proceso, que muy seguramente será el profesor Luis Fernando Sierra. Ahora Ok, sí. listo. Entonces tenemos ese espacio, tenemos el centro virtual de prácticas, que ustedes saben que tenemos un centro virtual para este proceso, el cual encuentran toda la información en nuestro sitio web institucional. Está el Centro Virtual de Apoyo a la Inclusión, porque también pues, muchos de nuestros estudiantes a nivel general vienen con algunos procesos de discapacidad física, motora, dentro del espacio que se necesita y un apoyo pues, y unos procesos de adaptación y acompañamiento especial. El Centro Virtual de Emprendimiento, para los que vayan a tomar quizás alguna de las modalidades que tienen que ver con este espacio, y la Biblioteca Institucional Alfonso Jaramillo Velázquez. ¿Por qué hablamos de biblioteca, muchachos? Porque es que los informes, las entregas en las entidades tienen que ir también sustentadas. No es entonces, es lo que se me ocurrió y ya no. Vamos con la sustentación, los documentos que respaldan esa idea, los documentos que respaldan el planteamiento de que ustedes están entregando. ¿Listo? Entonces está todo esto relacionado allí. Continuemos, Gloria. Entonces, hacemos aclaraciones. Estudiante, la persona con matrícula activa en el curso de práctica profesional. ¿Listo? Fernando, es que yo voy a hacer la práctica, pero no la he matriculado. No. Si usted no está matriculado en el curso, no se puede hacer el proceso de práctica. ¿Listo? La agencia de prácticas, quien hablamos ahora, la entidad pública o privada para este proceso, el cooperador de la agencia, el comunicador o profesional del área de ciencias sociales designado para la institución, los que les vayan a ustedes a acompañar. En la medida de lo posible, sería ideal poder contar con un profesional que esté directamente en esta área, ¿cierto? Pero comprendemos que hay muchas entidades que tienen a alguien que acompaña a los medios, pero que directamente no es comunicador. Entonces allí va a ser importante que ustedes revisen también un poco ese proceso y cómo van a recibir esa orientación. ¿Listo? La Para que agencia puedan de validar. prácticas puede ser también nuestra institución, porque varias de las Ujú. dependencias nos están pidiendo practicantes. Entonces es importante que ustedes lo sepan. El docente líder de prácticas y el docente asesor, como mencionó Gloria ahora, son dos docentes completamente diferentes. Uno es el docente administrativo que los va a acompañar en cartas de presentación, en recepción de documentos para la EPE, para la ARL, en revisión de documentos, generación de convenios. Y el docente asesor de prácticas es el que entonces acompaña al estudiante en los procesos académicos de la práctica. Entrega de informes, reuniones con los cooperadores, seguimiento de las prácticas, entre otros.
Y el Centro Virtual de Prácticas, que es entonces la entidad institucional que nos acompaña allí en este proceso. ¿Listo? Ahí Chicos, a partir va de el este proceso general. momento, hasta a partir de este momento, mucha atención, por favor, porque depende de ustedes la escogencia de la modalidad de práctica. Empecemos entonces. Luis, Mejía. Y estoy. Listo. Primera Entonces, modalidad. modalidad de práctica, muchachos. La práctica en empresa nacional o extranjera. ¿Listo? Esa práctica en empresa nacional o extranjera es entonces es aquella la que nos realiza en su proceso contratos de aprendizaje, que ya saben que la legislación colombiana implica que reciben una remuneración económica, o convenios de aprendizaje, que es entonces donde me permiten realizar la práctica, pero no Sí. recibo un salario. Exacto. ¿Listo? Prácticas en contextos sociales, entonces yo puedo hacer la práctica en la ONG, puedo realizar la práctica en la fundación, en estas entidades sin ánimo de lucro que permiten también realizar allí el proceso. Allí pues podré tener remuneración económica o no tener remuneración económica. Dependerá de los recursos de la institución. ¿Listo? La práctica mediante la creación de empresas. Saben que tenemos una línea de emprendimiento, que ustedes han visto materias en este proceso allí relacionado. Entonces allí recibirán toda esa guía como, bueno, un ejemplo, yo estoy en Marinilla, pero yo veo que Marinilla tiene mucho evento religioso. Y aquí no hay una empresa que acompañe desde el área de comunicaciones todo el proceso de fe religiosa en la localidad. Entonces, bueno, ¿qué es eso de montar una empresa que acompañe de las comunicaciones todo el proceso de fe religiosa? Entonces, vamos a hacer el planteamiento de la empresa, vamos a hacer todo de infraestructura y llegaríamos hasta el ejercicio de, bueno, registro de la empresa. Usted creó el proceso, entonces, bueno, vamos a acompañar, vamos a llegar hasta lo más cerquita que se pueda de, bueno, este es su proyecto de empresa, vaya, cotice ante Cámara de Comercio, que le vale la legalización de la empresa y prácticamente ya, bueno, ahí la acompañamos y ya puede seguir en ese espacio, ¿cierto? Tenemos Es la empresa en comunicación. ¿Por qué? Porque a veces me han preguntado, profe, pero es que yo tengo una idea de un hogar para perritos. No, cero. Es comunicación. Usted en esa empresa, ¿cómo va a generar productos y servicios desde la comunicación digital? Exactamente, es importante recordar ese punto. Práctica para el fortalecimiento empresarial, que aquí es donde entonces aplican muchos de los que están trabajando. Por ejemplo, Evelyn entraría en este espacio. Mi empresa me autoriza a realizar la práctica profesional dentro de mis funciones, ¿cierto? Y entonces la empresa ya determina si entre el horario laboral me lo valen dentro de ese espacio, si me asignan unas funciones complementarias o si me dicen, usted está en su cargo, no sé, de 6 de la mañana a 2 de la tarde y vas a hacer práctica de comunicación de 3 de la tarde a 8 de la noche. Un ejemplo, ¿cierto? O sea, ahí el fortalecimiento empresarial dependerá del ejercicio de la empresa. Lo que más nos proyecta y lo que más deseamos es que no se les vea afectado su labor, su ingreso salarial, ¿cierto? Si les dicen es que tienes que renunciar a tu proceso para poder pasar a la parte de práctica, no. Ahí la idea es que no bajen ustedes su calidad de vida, sino que tomen entonces otro de los espacios. Investigación científico-formativa, entonces puede participar en acompañamiento de procesos de investigación en algunos de los proyectos de investigación institucionales, donde entonces requieren todos estos apoyos de rastreo de información, de validación, de generación de piezas, de proyección dentro del ejercicio. ¿Listo? Ahí vamos en un punto. Y Gloria, práctica de investigación, creación, ¿me recuerdas qué pena la definición? Sí, es el proceso de investigación, pero creativo, a partir de la estética, a partir de la creación de productos o de proyectos, con medios de comunicación y realizando procesos de investigación adicional. Quienes han visto la materia de investigación-creación, pues ya saben un poco cuál es el enfoque que tenemos desde ahí. Miren, aquí es importante ustedes entender algo.
resulta que nuestra institución tiene un manual de prácticas general. Y en el manual de prácticas general de la institución universitaria hay otras modalidades de trabajo de grado. Resulta que la misma institución dice en ese manual, cada programa elegirá los que considere que deben ser apropiados para su programa. Estos son los que son para comunicación digital, ningún otro, ningún otro. Por ejemplo, en el manual de la institución dice que un tipo de práctica puede ser la realización de un seminario o de un curso adicional. Nosotros no tenemos esa modalidad. Entonces, en comunicación digital solamente priman estos. Vamos a entrar a especificarlos. Yo quiero, por favor, que cada uno de ustedes piense en cuál se va ubicando. Por ejemplo, Mar ya nos había planteado una idea creativa que ella tenía. Entonces, yo veo más a Mar en el tema de investigación-creación o en el tema de fortalecimiento empresarial o acompañamiento social. No sé, Marisol, ya luego hablamos más de tu proyecto específico, pero lo veo más ahí que el trabajo en una organización como tal. ¿Listo? ¿Me estás oyendo? Sí, sí, profe, estaba activando incluso el micrófono. Y de hecho, cuando el profe habló de la práctica de investigación-creación, caí de una también ahí. Sí, Entonces, exactamente. sí, Entonces, ahorita ¿para lo qué? mira. Por eso te decía que esperáramos esto para ya definirlo. Eso. Es importante, muchachos, reiterar que cada práctica tiene un tipo de entregables y tienen unas fechas, ¿cierto? Y prácticamente, piensa el profesor Luis Sierra o mi persona si estamos allí, entonces si estamos con los de creación de empresa, este es su proceso, si estamos con los de investigación creación, este es su proceso. Y si, por ejemplo, ustedes se comprometieron, no sé, a un artículo, por llamarlo de alguna manera, el artículo debe de quedar. Profe, es que es un acercamiento, es que está, no está el artículo, muchachos, perdemos la práctica. ¿Listo? Entonces es importante tener estos procesos. Contamos entonces con escenarios posibles para el proceso para que ustedes revisen. Tenemos alcaldías municipales, cooperativas y fondos de empleados, diócesis y parroquias, empresas públicas, privadas o mixtas que tengan en su región, entidades con las que se tiene convenio macro específico para la realización de prácticas, que hay algunos procesos allí que viene en gestión la institución, fundaciones sociales, organismos no gubernamentales, entidades de la sociedad civil sin ánimo de lucro en el oriente antioqueño. Lo digo en este caso, pues, por los que contamos, la mayoría son estudiantes de Marinilla, hay una cantidad de entidades, muchachos, y eso damos fe de quienes hemos trabajado en el oriente. Grupos comunitarios y organizaciones base, instituciones educativas, medios de comunicación, centros de investigación, pymes, ONGs o similares, la misma universidad, pero todo tiene que estar entidades legalmente constituidas. ¿Listo? Aquí viene muy seguramente una pregunta y es, profe, ¿yo tengo que buscar el escenario de práctica o ustedes no lo buscan? Y la respuesta es, las dos opciones son viables. En este momento, la semana, hace como 15 días, yo les envié a sus correos electrónicos, a todos los correos electrónicos de la institución que tengo de los estudiantes de comunicación digital, una invitación que estaba haciendo la alcaldía de Sabaneta para prácticas profesionales en comunicación. Tenemos también varias solicitudes, incluso de una empresa que está en México, de una organización social que se llama el Instituto Interamericano para la Paz y la Reconciliación, INSPIRE, que es de la Iglesia Católica, nos hizo el requerimiento. Tenemos varias organizaciones que están ya solicitándonos practicantes, pero también puede ser que ustedes busquen el escenario de práctica. ¿En cuál modalidad? En estas. Práctica profesional en empresa nacional o extranjera o práctica profesional en contextos sociales. Esas son. Y también tenemos para la modalidad de investigación científico formativa. Listo. Ya las otras modalidades, entonces cada uno va buscando también su escenario de prácticas. En el momento entonces en que los podemos acompañar allí en las entidades que ustedes estén buscando, entonces, Fernando, es que yo ya empecé a averiguar, empecé a gestionar
y encontré que, no sé, ProDePaz en el Oriente Antioqueño me dice que me puedo postular, pero requiere una carta de presentación, ¿cierto? Entonces la carta de presentación nos la solicitan a nosotros. Gloria ya les va a contar más adelante un poco un correo que se va a habilitar para este ejercicio, o en su defecto por la mesa CABI. La mesa CABI ya la gestiona a nivel interno del programa para poder hacer la carta de presentación, ¿cierto? Dentro de esos ejercicios, para que por favor lo tengan presente allí en el espacio. Si en algún momento necesitan con alguna entidad que nos reunamos de pronto para ellos aclararles cómo es la metodología, porque nos ha pasado que es que yo no sé cómo es la metodología, es que nunca he estado con una universidad virtual, entonces validamos el proceso, ¿cierto? Dentro del espacio. Jairo nos dice que si se puede en un colegio. Jairo, en un colegio medio de comunicación, ¿qué sería? ¿Cierto? Sí lo puedes hacer, pero tienes que participar en procesos de comunicación. Por eso les decimos, no queremos que se salgan de trabajar. Pueden hacer fortalecimiento empresarial desde la comunicación digital. Les vamos agilizando porque nos falta la sesión de preguntas y hay varias cosas pues, que son Ajá. importantes dentro de este proceso y ya Listo, son las... exactamente. Entonces tenemos convenios de práctica, que es entonces lo que validamos ahora, muchachos, que es el que se hace con la institución, contratos de aprendizaje para el que va a recibir beneficio económico, acta de inicio o resolución, que es el que se aplica sobre todo para los estudiantes que son colaboradores de empresa y les van a permitir realizar la práctica allí y no les firman contrato o convenio. Por resolución, los que van a estar en administraciones municipales y se presentaron a programas de becas o tienen de pronto la posibilidad de realizarlo dentro de una de las alcaldías. Contrato de aprendizaje no es que los contraten a ustedes para trabajar en una organización, es un tipo de contrato específico y tiene que tener previamente el aval de la UCN. Entonces, antes de firmar cualquier contrato de aprendizaje, verifiquen que la universidad se haya dado el aval. Estos son los pasos entonces que vamos a hacer desde este momento hasta más o menos la segunda semana del curso de práctica. El primer proceso es la asistencia al seminario de prepráctica, que ya estamos aquí. La elección de la modalidad de práctica. Ustedes deben hacer esa elección de modalidad de práctica desde ya, pensar en qué quieren hacer la modalidad de práctica, porque en el momento en que matriculen práctica ya tienen que haber informado exactamente qué es lo que quieren hacer. La elección o consecución de la agencia práctica o dentro de la oferta que nosotros les vamos a pasar, yo les voy a mandar un listado, estén pilas a sus correos electrónicos porque ahí les mando la información de las ofertas que tenemos. Y una vez tengamos eso, empieza el registro de la práctica. ¿Qué es el registro de la práctica? Es diligenciar unos formularios donde ustedes van a decir exactamente qué práctica van a hacer y terminan matriculándose. Ya con eso, ya con esa matrícula, nosotros, obviamente, si no cumplen los requisitos del sistema, no les va a habilitar la matrícula. Profe, es que me quedó faltando la optativa. Pues tienes que ver primero la optativa. Profe, pero es que se me va a alargar un semestre más la carrera. Sí, se va a alargar un poquito la carrera porque no te podemos dejar matricular práctica sin eso. ¿Qué pasa una vez ya empieza el próximo semestre práctica? Bueno, hay un docente asesor, hay unas orientaciones iniciales, hay una formalización de la práctica con la entrega de una documentación, unas firmas que se deben hacer. La institución hace el trámite de afiliación a la ARL, Administradora de Riesgos Laborales, por parte del Centro Virtual de Prácticas. Y una vez eso está listo, más o menos en la semana 2, hay un inicio formal de la práctica. Profe, ¿yo qué voy a hacer en la práctica? Pues el docente asesor va a definir con ustedes un plan, una planeación de la práctica, para eso está el curso de gestión de proyectos, van a hacer la planeación, van a hacer unos mecanismos de seguimiento, etc. Empieza la práctica,
se planifica el trabajo, se desarrolla el trabajo y durante ese tiempo va a haber un acompañamiento con los encuentros sincrónicos y el aula virtual. Los encuentros, este es un curso semestral y aquí hay algo que es muy importante que ustedes entiendan. Nosotros estamos acostumbrados que entre el bloque 1 y el bloque 2 hay una semanita o 2 semanitas de descanso. Aquí no hay nada. En práctica no hay, se sigue común y corriente, se sigue común y corriente. Una vez realizan la práctica, ustedes empiezan a entregar las evidencias de avance y finales, de acuerdo a lo que se haya pactado con el docente y con la organización. Y aquí es muy importante algo, chicos. Tienen que participar en un evento que se llama socialización o exposición pública de la práctica por parte del estudiante. ¿Qué es eso? Es una exposición de lo que ustedes hicieron. Es como una feria de prácticas que vamos a hacer donde ustedes tendrán un tiempo para exponer lo que han hecho durante la práctica. Con eso pasamos a la evaluación. La evaluación la realiza el docente asesor, la persona que los esté apoyando como guías en la organización y si ustedes escogieron práctica de investigación, pues será el investigador. Profe, es que yo escogí la práctica de emprendimiento, pues será el del centro de emprendimiento y una ecoevaluación con ustedes. Terminado ese proceso, ustedes entregan las evidencias al profesor, el profesor las manda al centro virtual de prácticas, ellos las verifican y una vez están, se las entregan a la biblioteca y a la coordinación del programa. Si eso no está, no podemos dar por ganada la materia. Entonces, profe, es que yo no entregué el informe, pues te quedó faltando, entonces se pierde práctica. ¿Por qué queremos ser tan insistentes, muchachos, y no les queremos generar miedo? Es porque queremos que ustedes estén muy conscientes de que en esto tenemos que ser muy exigentes, porque también son muy exigentes con nosotros, ¿cierto? Una vez terminan la práctica y ustedes ya han tenido todo el proceso de práctica ganado, ustedes pueden tener un certificado de práctica. Ese certificado de práctica se les solicita al centro virtual de prácticas y se debe pagar por él. Es un valor simbólico, es súper barato, pero hiper barato, pero cobran por eso. Sí, Luis Fernando, adelante. Hagamos una aclaración importante y es que ese certificado de práctica se les entrega después de que ustedes se gradúen, ¿cierto? Que es en el momento en el cual por ley, según el decreto 616 del 2024, si no me falla la memoria, que es el que legaliza todo este proceso, es entonces donde ustedes ya pueden certificar el proceso de práctica profesional. ¿Listo? Ustedes le pueden solicitar a la entidad un certificado de finalización de práctica que ya lo pueden llevar a entrevistas, ponerlo en hoja de vida si lo desean, ¿cierto? Pero el que muchas instituciones van a solicitar es el de la universidad y ese se genera ya cuando ustedes se gradúen, ¿listo? Bueno, la intensidad de la práctica profesional son 6 créditos, eso significa que tienen 72 horas de acompañamiento docente entre encuentros sincrónicos, la asesoría personalizadas que les puede dar el docente cuando ustedes no pueden ir al encuentro sincrónico y evento de socialización de los resultados de la práctica. Luego tienen 216 horas durante todo el semestre que deben demostrar que realizaron la práctica, 216 horas, ¿sí? Para un total de 288 horas que se desarrolla en 16 semanas, ¿cierto? No podemos admitir menos horas, tampoco se pueden más horas. Profe, es que a mí me hicieron un contrato de aprendizaje y me exigen más horas no hay problema, el problema es menos, porque lo mínimo que exigen la universidad son 216. Bueno, y vuelvo y repito, esto no tiene descanso entre el bloque 1 y el bloque 2. Me voy a saltar esto. Consecución de la práctica puede ser a través de las ofertas que nosotros les hacemos o ustedes lo consiguen. Nosotros les vamos a enviar correos electrónicos con esta información. Y en el segundo caso, ustedes pueden hacer rastreos de ofertas de práctica profesionales en las organizaciones de sus municipios
pueden ir a hablar con las organizaciones y una vez que definan, profe, es que yo ya tengo la oportunidad de hacerla en tal parte, nos mandan un correo electrónico. Ese correo electrónico se los vamos a hacer, se los vamos a dar, es un correo electrónico específico de prácticas. Perdón, esto ya lo vimos, perdón. La práctica no es validable, no es homologable, se repetirá. Bueno, estos derechos y deberes están en el manual de prácticas que les mandamos. Daniela, ya te voy a dar la manito. Y simplemente decir lo siguiente, la práctica profesional se puede cancelar. Si ustedes ven que se les está dificultando, que no les está dando el tiempo, ustedes la pueden cancelar. Pero también puede pasar que la empresa esté insatisfecha con ustedes y nos pida la cancelación de la práctica. Ojo con eso. En ese caso, se hace una reunión con el comité curricular y definimos qué fue lo que pasó y por qué se debe cancelar. Entonces, si una empresa solicita la cancelación de la práctica, puede que pase. Nunca ha pasado, pues por lo general nunca pasa, pero puede pasar. Profe, es que yo me metí en la modalidad de investigación y ya no me gustó y yo quiero hacer la práctica es en empresas. Yo no puedo hacer eso a mitad de semestre. Hay unas semanitas iniciales del curso donde ustedes se pueden arrepentir y repensar el proceso de práctica. Pero una vez han empezado la práctica, ya esa es la modalidad de práctica. Y quienes hagan prácticas destacadas y la empresa esté muy satisfecha y la empresa esté muy contenta, o los asesores o las organizaciones que los acompañan, ustedes pueden tener un reconocimiento como práctica destacada, que es un formulario perdón, es un diplomita que se les da, que es un diploma muy importante porque pues cuenta para su práctica profesional. Bien, yo en este momento voy a poner el enlace y vamos a empezar. Ese es el enlace, chicos, de que todos deben diligenciar, por favor, todos deben diligenciar en este momento esa práctica. Vamos a empezar a resolver dudas y vamos a empezar por Evelyn. Evelyn, tú tenías la primera duda, ¿te quedó resuelta? Sí, sí quedó resuelta. Yo creo que de cierta forma como que las dudas se empiezan a generar ya cuando se está haciendo el proceso ya de matricular la materia de lo de las prácticas profesionales. Tengo otra pequeña duda Sí. y es que no escucho ahorita muy bien. Yo, por ejemplo, del semestre 8 quedé pendiente con economía y sostenibilidad porque pues no estaba como habilitada todavía. Acuérdate, las materias que se ven propias del semestre 8 no son requisito. Economía y Ok. sostenibilidad no es requisito de práctica, las que están en el 8. O Listo, sea, no no pasa sé. nada. La Listo, vas muchas viendo al gracias. mismo tiempo, la vas viendo al mismo tiempo. Listo, ¿Listo? gracias. Daniela, adelante. Hola, buenas noches. Es una duda muy puntual. No sé si de pronto nosotros, pues, al ser beneficiarios de la beca, tendríamos que realizar también como tal esa práctica con empresas de acá del municipio o en su defecto podría ser como tal de el Oriente Antioqueño. No es necesario, por eso decíamos que esto es independiente de las horas de servicio social con tu municipio. No hay problema, o sea, una cosa es las horas de servicio social, que esas sí tienen que ver con el municipio. Y la práctica la puedes hacer en el municipio en el que quieras. Es más, lo puedes hacer con organizaciones de otro país, siempre y cuando sea una organización legal. Recuerda que las prácticas pueden ser presenciales, pueden ser virtuales o pueden ser bimodales. Javier, adelante. Bueno, buenas noches, profe. Buenas noches otra vez, profe Luis y a todos. Bueno, yo tengo dos dudas, aunque la profe ya me las aclaró. Y el problema es que, pues nosotros, o yo he venido, creo que Sofía también tiene el mismo problema, hemos venido matriculando según el sistema.
y el sistema nos ha habilitado pues siempre 3 materias y ahorita pues revisando las materias que hemos visto, pues efectivamente a nosotros, o por lo menos a mí me hace falta, y a Sofía también nos hace falta electiva 1, creo que nos hace falta. Entonces supongo que nos tocará ya para el segundo semestre. Sí, 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 eso habría que mirarlo uno por uno, pero creo que sí, que no te deja matricular práctica. sí. Y bueno, la siguiente pregunta es si al matricular la electiva 1 podemos seguir viendo las materias del siguiente, o sea, las que se ven en el octavo semestre. Supongo que sí, se podrían ver Sí, varias, sí, incluyendo sí, esa. Javier. Sí, Javier. Listo. Esa Lo es que la tú puedes primera. hacer es adelantar esas otras materias. Es solamente una. Ah, Sí, es bueno, solamente perfecto. una la electiva. La segunda, pues aquí yo trabajo como delegado de comunicaciones desde hace ya casi 17 años. La delegación de comunicaciones de la Arquidiócesis de Tunja, pues todas las diócesis tienen un delegado de comunicaciones que es el encargado de todas las comunicaciones de la diócesis. Entonces yo estoy trabajando como delegado de comunicaciones de toda la diócesis, es decir, que en mi caso, por ejemplo, el jefe de comunicaciones de la diócesis soy yo. Bajo, Eso. bajo mi cargo tengo Telesantiago, tengo 3 emisoras, tengo la página web y pues yo soy el encargado de todo ese proceso. Claro, padre. Entonces, sí, señor. Padre Javier, pero usted a nivel interno de la diócesis tiene un jefe que es el vicario pastoral. Yo soy el vicario pastoral. Ah, Padre, no se preocupe, eso puede llegar a pasar y en ese puede caso lo pasar. que tenemos que hacer es buscar a alguien de la Iglesia Católica que funja como, como, Como su como cooperador. cooperador. Recordemos que esto no es un jefe, es un cooperador. Sí, Entonces Ujú. podríamos buscar, por ejemplo, a un Carlos Henao, que es el director de comunicaciones de FICOMPAS, o alguien que lo acompañe en ese proceso, que esté sí, también metido en la Iglesia Católica con funciones de comunicación. sí, sí. Pues sí, en este caso, por ejemplo, mi jefe inmediato pues es el señor arzobispo, ¿sí? En ambos lados. Y pues, Pero no te eh, funcionaría como comunicador porque el arzobispo no es experto sí, en comunicación. sí, Entonces, lo que exacto. podemos hacer, Javier, es que tú nos explicas una vez matricules eso, antes incluso de matricularlo, nos mandas un correíto electrónico y nosotros tratamos de buscar una persona que funja como coordinador dentro de la misma Iglesia Católica y que te pueda acompañar Sí, como sí, cooperador, O si hay sí. otro sacerdote o si hay otro sacerdote de pronto como comunicador, o si tiene comunicador. otros profesionales dentro del área. Pues ahí el otro sacerdote es el que está encargado de la dirección de Telesantiago de Tunja, que es el canal, pero igual él está bajo mi mando, digámoslo así, en la línea jerárquica. Pero Entonces podemos sigue, buscar, no es que necesariamente tenga que estar dentro del organigrama, puede sí, ser dentro de la misma Iglesia Católica, por ejemplo, tenemos comunicadores del CELAM, del CEVITEPAL, de la Iglesia Católica, de las organizaciones de la Iglesia Católica, podemos buscar a alguien que sirva de comunicador, de sí, ahí, cooperador. ahí en ese El caso, pues padre, el padre de Armenia que se graduó también en comunicación social. Ese padre sí, también podría Exacto. ser, y él sigue con muchos nexos con nosotros. sí, sí, también, de ahorita se me ocurre de pronto el director de comunicaciones de la conferencia episcopal. Exactamente, Podría ser eso. exactamente. Y bueno, dentro de esa también, pues hay otra cosa que pues también la duda que tengo, y es el caso de Sofía. Sofía trabaja para mí, o para la delegación de comunicaciones. Ella pues también trabaja prácticamente también a tiempo completo con nosotros, haciendo programas, haciendo productos comunicacionales. En el caso de ella, ¿cómo sería? Tendría que yo avalarle o cómo sería La también ella. misma persona que te sirva a ti, se la ponemos a ella. O sea, Listo, listo, listo. exactamente. Bueno. Y ella lo haría aquí en la oficina de comunicaciones como ha Sí, venido haciendo. sí, no hay problema, no hay Claro, problema. Ok, porque ambos entran en la práctica de fortalecimiento empresarial. ok, listo, sí, Pues esa era mi chicos, pregunta. estoy viendo en este momento que nadie me ha llenado el formulario. ¿Qué está pasando? Yo ya lo llené, profe. Profe, yo ya lo llené.
Yo también lo llené ya. Yo también. Ay, disculpen, Gloria, disculpen. en el Luis chat también hay una Fernando, pregunta Juliana de Morales, Daniela. 2 segundos. Ángela Correa, Melissa Cuartas, Luis Fernando Sierra, Jairo, Marisol y Daniela. Necesito que por favor los otros dejen constancia que sí estuvieron, porque eso es uno de los requisitos que necesitamos. Adelante, Daniela. No, perdón, no Adelante, es Jairo. Daniela, es Mar. Cuéntame. Mar es la que tiene una pregunta ahí en el chat desde hace ratico. Perdón, le damos la palabra a Jairo y seguimos con Mar. Profe, bueno, mi pregunta es muy sencilla. Es que estaba mirando el tema de que había que matricular la materia de la práctica. Digamos, en el caso de nosotros en la beca, nosotros pagamos el semestre. ¿Ahí estaría incluido el costo de la práctica o hay que pagar la parte? No, ustedes tienen una beca para todas las asignaturas. Ah, listo, profe. Sí, no hay que pagar la parte, tranquilo. Ah, listo, mi profe. Esa era la duda que tenía. Aquí está Mar con esta pregunta legal. Si una persona tuvo un contrato de aprendizaje con el SENA, puede tener otro contrato con remuneración. Luis, Entonces, Marisol, ¿tú hiciste la práctica en qué? Del SENA. Bueno, buenas noches para todos y todas que ahorita no saludé. Bueno, tengo varias preguntas, pero con relación a esta, yo hice la práctica en ese entonces para una empresa de confecciones. Hacíamos una formación técnica, no, pues, ni siquiera era técnica, era un tema ay, se me escapó el nombre, de formación para confección de máquinas de coser. Ok, entonces es importante que usted se dirija a la sucursal del SENA más cercana que usted tenga, ¿cierto? Ujú. Y usted indique que es que usted está realizando ya un ejercicio de pregrado y que hace mucho tiempo tuvo un contrato de aprendizaje. El SENA te va a pedir una documentación propia, te va a pedir una documentación institucional y unos certificados que tendrás que pedir a través del CABI y para entregárselos a ellos. Y ellos entonces revisar si viene en una cadena formativa, si es un proceso aparte y ellos ya levantarte como esa observación en el sistema del SENA, ¿cierto? Ok, Porque nosotros como institución no tenemos ninguna relación con el SENA, ¿cierto? ok. Para ese proceso, pero todos nuestros programas sí están relacionados al SENA, para las empresas que sí lo determinan. pero Entiendo. Marisol, para que sepas, en Colombia la ley permite que uno, si tuvo un contrato de aprendizaje, vuelva a tener contrato de aprendizaje siempre y cuando el nivel de formación sea superior al anterior. ¿Sí me Ah, entiendo. entiendes? Si, por ejemplo, Perfecto. yo tuve una técnica, puedo tener en tecnología. Si tuve una tecnología, lo puedo tener en universidad. Pero sí hay que hacer ese proceso, como te dice Luis Fernando, directamente ante el SENA. Ok. Bueno, ¿Cuál otro? otra de las preguntas. Normalmente a nosotros, cuando pagamos la matrícula, como dice Jairo, a nosotros nos matriculan automáticamente las materias. Pero entiendo que pues el proceso de práctica tiene un procedimiento totalmente diferente. ¿Cómo sería? Y para nosotros tener en cuenta también esa parte. Ok, La a ma- ustedes, a sí. ustedes les matriculan las materias y entonces dentro de las materias está práctica profesional, ¿cierto? Sí. Entonces, inmediatamente inicia el semestre académico, ejemplo, no sé, inició un 1 de febrero, ese 1 de febrero ya el docente que los vaya a acompañar tendrá el día, la hora, el proceso para citarlos a ustedes a la primera reunión, ¿cierto? Del punto que lo que necesitamos es que ustedes lleguen previamente con el manual de prácticas revisado para que sepan realmente a cuál modalidad va dentro del ejercicio y a partir de ahí hacer todas las acciones y todo el proceso. De acuerdo. Y bueno, y la última que creo que tengo para el día de hoy es, por ejemplo, si yo me voy por las prácticas de investigación y creación, tengo entendido que, pues, o sea, lo que hablaban ahorita ay, se me escapó el nombre, lo que está hablando el padre Javier, El docente cooperador. docente cooperador, en ese caso, ¿quién y cómo sería? Depende de tu proyecto de creación. Aparte del profesor asesor normal, que sería Luis Sí, Fernando Sierra, creemos que va a ser Luis Fernando Sierra, eh,
se te pone un docente que es un docente, no, puede ser incluso un artista, puede ser un comunicador común y corriente que no, que esté especializado si es un proyecto de creación audiovisual, entonces tendríamos que tener un experto en comunicación audiovisual, o si es uno, se busca la persona que te asesore, que te Ah, acompañe bueno, en el pero entonces la proceso. universidad me acompaña en eso o yo lo debería decir, la universidad. Listo. Creo que por ahí quedan resueltas inicialmente. Ah, bueno, y ya entonces como el bachecito que me quedó, nosotros definimos, entonces si suponemos empezamos el 1 de febrero, para el 1 de febrero tendríamos como ese chancecito de terminar de definir eh, cuándo iniciamos, ¿cierto? Correcto. O sea, o en qué modalidad iniciamos. Sí, pero de todas maneras es muy importante que desde este semestre ustedes se proyecten, Sí, ustedes definan qué quieren, porque en esa medida vamos a poder ayudarles mejor. Entonces vamos a perfecto. quedar en dos cosas porque ya pues estamos sobre el tiempo. Primera, Muchas gracias. todas las personas que estuvieron aquí deben diligenciar el formulario. En este momento tengo a Luis Fernando Mejía, a Juliana Morales, Ángela Correa, Melissa Cuartas, Luis Fernando Sierra, Jairo Enrique Mora, Marisol Gómez, Daniela Ramírez, Javier Rodríguez, Sofía Morales, Evelyn Rojas y Jenny Alejandra de Hoy. No tengo a nadie más para que por favor las personas, Sebastián Ardila, Valeria, terminen de diligenciar el formulario. Segundo, a sus correos electrónicos, a esos que acaban de poner en ese formato, les voy a volver a mandar el manual de prácticas y esta presentación. ¿Listo? Y les vamos a mandar el correo electrónico al que ustedes van a tener que seguir informando todo lo de práctica profesional. Es un correo especial de prácticas, entonces ahí vamos a tener ese dato. Quiero finalizar este encuentro. Ángela, no sé si quieres contar algo más, como darles algún mensaje No, de... tengo como una inquietud, Sí. como para iniciar. Ahí los chicos deben diligenciar una hoja de vida institucional con la que se van a presentar pues a las agencias de práctica o con la que el centro de práctica tiene la posibilidad de responder a una solicitud de una empresa. Entonces debe estar eso como de primerito y conservando como las formas institucionales es muy importante y es muy importante porque esa elaboración de esas primeras, no para ustedes no tanto porque ya trabajan y todo, pero si uno dice qué pongo y en eso también es muy importante que haga, pues que uno haga eso con tiempo para poder preguntar, para poder tener una asesoría, para poder tener unos mensajes más asertivos, más claros frente a lo que en realidad uno puede hacer, cómo va a ser la modalidad, ¿cierto? Que en la hoja de vida ya la empresa que tenga esa hoja de vida de los estudiantes de la Católica del Norte sepa qué tipo de estudiante en práctica va a tener y que ustedes cuando lleguen a una entrevista pues ya tengan esa claridad, pues que no haya problemas. Esa era como la inquietud. Gracias, Ángela. Sí, de hecho, nuestro líder de prácticas general, que es Luis Fernando Mejía, en este momento está validando los formatos que vamos a emplear para que se les harán llegar a sus correos electrónicos con tiempo. Cuando se vayan a presentar a alguna organización o alguna cosa, los vamos a asesorar. Es muy importante también aclarar algo. Los encuentros sincrónicos de práctica profesional no son solamente, y ojo, por favor, que esto es muy importante, no son solamente para ver cómo va la práctica, es una orientación profesional, cómo hacer una entrevista de trabajo, cómo comunicarse asertivamente, cómo es la legislación colombiana frente a situaciones de trabajo. Todo ese tipo de cosas se ven en los encuentros sincrónicos y por eso pues es tan importante la participación y por eso se exige que ustedes vayan a esos encuentros sincrónicos. Quiero terminar este encuentro invitándolos, chicos. La semana entrante tenemos las jornadas de actualización profesional.
Para quienes llevan mucho tiempo en el programa, ustedes saben que hacíamos a cátedras abiertas. Ahora ya no se están haciendo casi de las cátedras abiertas, sino que estamos haciendo un gran evento, un evento casi que por semestre grande, con invitados de gran peso para que tengamos profundidad en los temas que estamos viendo. En este momento vamos a hacer el 4 y el 5 de noviembre, o sea, la semana entrante, en la jornada de actualización profesional. Son el día 4 de noviembre y el día 5 de noviembre entre 6:30 y 9 de la noche. Y tenemos varios invitados nacionales. Tenemos gente de Bogotá, una especialista en relaciones públicas que se llama Ángela Botero Chavarría. Tenemos a la directora de Relaciones Públicas y de Entorno de la Cámara de Comercio de Medellín, una comunicadora que se llama Claudia Medina. Tenemos otra comunicadora muy buena, especializada en comunicación educativa, que es Lina Rendón, y como pues ella también sabe muchísimo de relaciones públicas, entonces ella nos va a orientar los conversatorios. Vamos a tener al profesor Ancísar Vargas, que para quienes estudiamos en Bolivariana y para quienes lo conocen, es una eminencia, pero eminencia en radio, en relaciones públicas. Es un placer tenerlo aquí. Vamos a tener a Vanessa Monsalve, que también es especializada en relaciones públicas, es miembro de la Academia Colombiana de Relaciones Públicas. Y vamos a tener a nuestro profesor Luis Fernando Sierra, que para quienes no lo conozcan, su segunda identidad es ser especialista en relaciones públicas, y él es el líder, el presidente, nada más y nada menos que de la Academia Colombiana de Relaciones Públicas. Entonces, va a ser una delicia escucharlos. Los esperamos en este evento que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes, y esperamos que no nos dejen solos, con los invitados. Los esperamos que asistan, participen. Hay certificación de 6 horas de formación para quienes estén durante todo el ciclo formativo. Eso es todo de mi parte. A Luis Fernando Mejía, muchísimas gracias. A Luis Fernando Sierra por acompañarnos, y a Ángela Correa. Y a cada uno de ustedes, todo nuestro cariño, todo nuestro agradecimiento por habernos acompañado. Feliz noche. Gloriana, mil gracias, muchachos. Hasta luego. Feliz noche. Profe, muchas gracias. Una feliz noche. Feliz Chicos, noche, feliz noche. profesor. Chao. Chao, que estén bien. Que descanse.